Tras el exitoso ranking de los mejores westerns, de las mejores películas del oeste de John Ford, que podéis ver en este enlace y en la descripción, vamos a hacer el ranking de los mejores westerns del director que quedó en segunda posición, que fue Sergio Leone. Así que vamos a hacer nuestro habitual top 7 de mejores westerns de Sergio Leone. Pero, un momento, Sergio Leone solo hizo 5 westerns. Sé que os sorprenderá a muchos que le consideráis el rey del spaghetti western, pero solo hizo 5 películas del oeste, así que nuestro ranking, lógicamente, se limitará a esas 5 y como no vamos a poder elegir, vamos a hacer un de peor a mejor de las películas del oeste de Sergio Leone según el ranking del IMDb, como solemos hacerlo. ¿Qué sorpresa nos deparará esta vez esta insigne página? Pues seguid con nosotros y lo descubriréis. ¡Empezamos! Y bueno, ya en el anterior vídeo hicimos un ranking de los 7 mejores westerns de John Ford según IMDb y fue, muchas gracias, un vídeo muy exitoso y quien no lo haya visto aún, pues podéis pinchar en el enlace de aquí arriba o en la caja de la descripción, donde también tenéis un enlace a nuestra lista de vídeos dedicados al western. Ahora vamos a hablar de Sergio Leone, el director italiano que, para sorpresa de todos, a lo mejor algunos ya lo sabíais, pero para sorpresa de la mayoría, solo hizo 5 westerns y vamos a hacer un top de esos 5 westerns de peor a mejor según el ranking de la IMDb porque nos hemos visto incapaces de elegir. Así que, sin más dilación, ya no me enrollo más, empezamos. Pues como hemos dicho, vamos a organizar estos 5 westerns de Sergio Leone de peor a mejor valorados según el IMDb, lo cual puede ser que no estemos de acuerdo, ¿vale? Pero es tal y como vienen ordenados en el IMDb. Así que en el número 1, lo que sería la peor película del ranking, sería Agáchate Maldito, pero que tiene, ojo al dato, un 7,6 de valoración en el IMDb, o sea, un notable alto bastante aceptable. Esta Agáchate Maldito del año 1971 es una película ambientada durante la Revolución Mexicana. La historia sigue a Juan Miranda, un bandido mexicano, y John Mallory, un irlandés experto en explosivos, que se ven involucrados en la lucha revolucionaria a pesar de sus intereses iniciales. Juan busca robar un banco, mientras que John quiere escapar de su pasado como miembro del ejército republicano irlandés. A medida que la trama avanza, ambos personajes se ven forzados a participar activamente en la revolución, cuestionando sus valores y metas. La película combina acción, comedia negra y drama, con el característico estilo visual de Leone y la inolvidable música de Ennio Morricone. Curiosamente, empezamos por el último western de Sergio Leone, quien, además, para mayor casualidad, no era el director inicialmente previsto. Él había escrito el guión, pero tras la salida de otros directores, como el muy adecuado Sam Peckinpah y la presión de los productores y los actores protagonistas, Leone aceptó dirigirla. James Coburn y Rod Steiger improvisaron muchas escenas, lo que añadió una frescura inesperada a la narrativa, y aunque inicialmente hubo tensión entre Steiger, reciente ganador de un Oscar por En el calor de la noche, y Sergio Leone, finalmente llegaron a un entendimiento mutuo y ambos quedaron muy satisfechos con el resultado final. James Coburn, que estaba bastante reluctante al principio, aceptó el papel gracias a la mediación de Henry Fonda, quien le dijo que Leone era el mejor director con quien había trabajado. Menudo piropo, teniendo en cuenta con qué directores había trabajado Henry Fonda. Resaltar, como siempre, la excelente y muy original banda sonora de Morricone por su mezcla de estilos y sonidos inusuales para un spaghetti western. A diferencia de sus composiciones más famosas, en esta obra incorpora elementos más experimentales y minimalistas, logrando una atmósfera única. Uno de los aspectos más llamativos y conocidos es el uso del tema vocal repetitivo Shom Shom Shom, que imita el nombre del personaje de John, interpretado por James Coburn, dándole un toque humorístico y personal. Además, combina coros, orquestaciones dramáticas y sonidos folk que evocan tanto la Revolución Mexicana como los dilemas internos de los personajes.
También utiliza efectos de sonido como susurros y gritos que se integran a la perfección con las imágenes, reforzando el tono trágico y a la vez cómico de la película. La innovación y diversidad de esta banda sonora reflejan el estilo de Leone y la evolución de Morricone como compositor. Aunque por desgracia no tuvo el éxito de sus películas anteriores, es un western tremendamente entretenido, dinámico y espectacular que inaugura esta lista de westerns de Sergio Leone. En el número 2, en el ranking de los 5 westerns de Sergio Leone, es decir, el segundo peor de Sergio Leone, con una puntuación de 7,9, llega Por un puñado de dólares. La historia sigue a un pistolero solitario conocido como El hombre sin nombre, interpretado por Clint Eastwood, que llega a un pequeño pueblo mexicano dominado por dos familias rivales, los Rojo y los Baxter. Al darse cuenta de que ambos clanes están en constante guerra, el pistolero decide aprovecharse de la situación para obtener ganancias. Juega con ambas familias, vendiendo su lealtad al mejor postor y provoca enfrentamientos entre ellos. Sin embargo, su misión se vuelve más compleja cuando intenta rescatar a una mujer que ha sido separada de su familia por una de las facciones. Finalmente, a través de astucia y habilidad, el pistolero logra desmantelar a ambas familias y liberar al pueblo de su tiranía antes de marcharse con el dinero y su misteriosa identidad intacta. Como resulta bastante evidente, esta película es una nueva versión de Yojimbo, de 1961, dirigida por Akira Kurosawa, que a su vez se basó en la novela de 1929 Cosecha Roja de Dashiell Hammett. De hecho, el estreno de esta película en Estados Unidos se retrasó cuando los guionistas de Yojimbo, Akira Kurosawa y Ryuzo Kikushima, demandaron a los cineastas por violación de los derechos de autor. Kurosawa y Kikushima ganaron y como resultado recibieron el 15% de la recaudación mundial de esta película. Kurosawa dijo que ganó más dinero con esta película que con su original Yojimbo. Se le ha descrito también muchas veces como el primer spaghetti western, es decir, un western hecho en Italia, pero cuando se hizo esta película ya se habían producido 25 westerns de este tipo en Italia. Sin embargo, aquí sí, esta fue la primera en recibir un importante estreno internacional y estadounidense. La aparición de Eastwood se debió a una serie de casualidades. El contrato de Clint Eastwood para la serie Rawhide, que protagonizaba en la televisión americana, le prohibía hacer películas en Estados Unidos durante el descanso de la serie. Sin embargo, el contrato sí le permitía aceptar encargos cinematográficos en Europa. Cuando Sergio Leone le ofreció el papel protagonista de esta película a la estrella de Rawhide, Eric Fleming, este lo rechazó, pero sugirió a su coprotagonista, Clint Eastwood, para el papel, el cual, por cierto, solo cobró $15,000. Al principio, Clint Eastwood tuvo algunos desacuerdos importantes con el escritor y director Leone, en particular por el guión, que le parecía demasiado verborreico, es decir, con demasiados diálogos. Pero después de convencer a Leone de que redujera al mínimo sus diálogos, los dos hombres comenzaron a colaborar de manera más productiva. La actuación taciturna de Eastwood se convertiría más tarde en una marca registrada de sus posteriores westerns y dramas policiales. De hecho, Sergio Leone se encariñó rápidamente con Clint Eastwood y bromeaba diciendo que solo tenía dos expresiones, con sombrero o sin sombrero. Que por cierto, sobre el vestuario, Eastwood contribuyó a crear el estilo visual distintivo de su personaje. Compró los vaqueros negros en una tienda de deporte de Hollywood Boulevard, el sombrero en una firma de vestuario de Santa Mónica y los cigarros negros característicos en una tienda de Beverly Hills. El propio Eastwood cortó los cigarros en 3 trozos para hacerlos más cortos. Y curiosamente, Eastwood no fuma. De su serie de televisión, Eastwood trajo la pistola Colt, el cinturón y las espuelas. El icónico poncho lo adquirió en España y Eastwood todavía lo conserva y ha dicho que nunca lo ha lavado. También fue esta la primera vez que Sergio Leone y el compositor Ennio Morricone trabajaron juntos. Los productores pensaron que Morricone sería un gran compositor para la película y habían organizado una reunión entre los dos. Leone inicialmente no estaba muy interesado en utilizarlo para esta película, ya que no era fanático de la banda sonora de Morricone para Gringo. Sin embargo, Leone fue, de todos modos, y se sintió intrigado cuando Morricone le mostró una foto de ambos en 3er grado juntos, algo que había olvidado por completo, es decir, habían ido al cole juntos. Más tarde, la interpretación inicial de trompeta de Michel Lacerenza, de la banda sonora de Morricone, hizo que Leone dejara de lado rápidamente cualquier reserva. Ambos hombres desarrollaron una estrecha relación de trabajo que perduró a lo largo de todas las futuras películas de Leone, que en muchos casos Leone alargaba las escenas para que el tema que había compuesto Morricone se escuchara en su totalidad. De ahí que a veces haya escenas muy alargadas en sus películas que están directamente unidas a la música de Morricone. O sea que es muy curioso todo esto.
El personaje de Clint Eastwood, ya para terminar con las anécdotas de la película, recibe muchos nombres en las películas de la trilogía del dólar, pero está claro que ninguno de ellos es un nombre real, que nunca revela. Además, esta es la única de la trilogía en la que el personaje de Eastwood es el protagonista. Y hasta aquí este pequeño resumen y curiosidades de Por un puñado de dólares en el número 2 de las westerns de Sergio Leone. En el número 3 tenemos La muerte tenía un precio, con ni más ni menos que un 8,2 en el IMDb. Estamos yendo de peor a mejor y la tercera en la lista tiene un 8,2. Imaginaos lo que puede llegar a tener las dos siguientes. La muerte tenía un precio, del año 1965, es el segundo film de la trilogía del dólar, y en esta película seguimos a dos cazarrecompensas, el frío calculador El Manco, interpretado por Clint Eastwood, y el veterano y metódico coronel Douglas Mortimer, interpretado por Lee Van Cleef. De los dos, de Eastwood y de Van Cleef, tenemos un especial, así que dejaremos enlace por aquí y en la caja de descripción para que podáis echarle un ojo. Los dos, Eastwood y Van Cleef, se unen, aunque con objetivos diferentes, para cazar al peligroso bandido El Indio, interpretado por Jean-Marie Volonté, quien ha escapado de prisión y planea un gran robo a un banco. A medida que se desarrolla la película, se revela que Mortimer tiene un motivo personal de venganza contra El Indio. La historia mezcla acción, venganza y una tensión creciente entre los protagonistas con la característica y ya habitual música de Ennio Morricone. Lee Van Cleef se mostró muy agradecido por su participación en esta película, de que había pasado por momentos difíciles debido a su adicción a la bebida. Esta película marcó efectivamente un resurgimiento en su carrera, pues incluso Van Cleef había empezado a pintar mientras tanto como forma de ganar dinero. El personaje de Clint Eastwood, que aquí ya cobró más que en el anterior, $50.000, que es algo muy poco en comparación con lo que ganan ahora los actores para un papel protagónico, llama al personaje de Lee Van Cleef anciano, mientras que el personaje de Van Cleef llama a Eastwood niño. En realidad, entre los dos actores solo había una diferencia de edad de 5 años. Clint Eastwood no estaba listo para comprometerse con esta película cuando ni siquiera había visto Por un puñado de dólares, que recordemos es del año anterior. Rápidamente los productores le enviaron una copia en italiano, todavía no existía una versión estadounidense. La estrella reunió a un grupo de amigos para una proyección en la CBS y sin saber qué esperar, trató de mantener bajas las expectativas, restando la importancia a la película, pensando que iba a ser un truño. Pero no, las preocupaciones de Eastwood resultaron infundadas y puede que el público no entendiera italiano, pero en términos de estilo y acción, la película decía mucho. Todo el mundo la disfrutó tanto como si hubiera sido en inglés, recordó Eastwood. Pronto estaba hablando por teléfono con el representante de los productores. Sí, volveré a trabajar para ese director, dijo. Y ya para terminar, hay una teoría de los fans de que las precuelas, al ser rodadas y estrenadas antes, es decir, por un puñado de dólares y la muerte tenía un precio, son en realidad secuelas de la última en estrenarse, del bueno, el feo y el malo, y tienen cierto mérito por varias razones. Ambas precuelas son posteriores a la Guerra Civil, mientras que el bueno y el feo y el malo se desarrolla durante la guerra. El vestuario de Eastwood está completamente establecido y no varía en las precuelas, y durante la conversación y sesión de planificación de Eastwood con Mortimer menciona que está pensando en retirarse del negocio, lo que sugiere que por unos dólares más es el final real de la trilogía. Y finalmente indicar que hay un cameo sonoro de Sergio Leone, que es el silbido que se escucha de fondo antes de los créditos iniciales. Y antes de continuar, y sé que lo estabais esperando, pues llega la llamada a la acción. Sí, si habéis llegado hasta aquí y os gusta el vídeo, por favor, suscribíos si no estáis suscritos, dar me gusta, comentar, compartir, todas esas cosas. Además, indicaros que ya podéis ser miembros del canal. Con una pequeñísima aportación de menos de €1 tendréis acceso a un montón de contenidos extra. Echarle un ojo. Así que nada, no me enrollo más, que siempre me pasa lo mismo, y continuamos. En el número 4 tenemos Hasta que llegó su hora, con un impresionante 8,5 en IMDb, con lo cual es la segunda mejor película de Sergio Leone, según esa web. La trama gira en torno a 4 personajes cuyas historias se entrelazan. Jill McBain, una viuda que hereda unas tierras codiciadas. Frank, un despiadado pistolero contratado por el magnate Morton para apoderarse de dichas tierras. Cheyenne, un forajido que ayuda a Jill. Y Armónica, un misterioso hombre en busca de venganza contra Frank. Cuando Henry Fonda estaba tratando de decidir si participar en esta película,
le preguntó a su amigo Eric Wallach, que acababa de hacer El bueno, el feo y el malo con Sergio Leone, si debería aceptar el papel de Frank. Wallach le dijo que tenía que hacerlo y le dijo a Fonda: «¿Te lo pasarás? Genial». De manera similar fue Fonda quien dijo que consideraba a Leone uno de los mejores directores con los que había trabajado, quien convenció a James Coburn para que aceptara el papel de Mallory en Agáchate maldito, como hemos visto al principio del vídeo. Además, el director Sergio Leone viajó a Estados Unidos y se reunió con Fonda, quien le preguntó por qué lo querían para la película. Leone respondió: «Imagínese esto. La cámara muestra a un hombre armado de cintura para abajo, sacando su arma y disparando a un niño que corre. La cámara se enfoca en la cara del hombre armado y es Henry Fonda». Hasta entonces, con una excepción, Fonda solo había sido elegido para papeles de bueno. Leone quería que el público se sorprendiera y esa idea le gustó a Henry Fonda. Sobre Charles Bronson tenemos la curiosa anécdota de que toca la armónica y la toca en esta película y también la tocó en Veracruz, del año 1954, de Robert Aldrich, 14 años antes. Una película que tuvo una influencia considerable en Leone, como vimos en el vídeo que dedicamos a Mark Lancaster, cuyo enlace dejamos como siempre aquí y en la caja de descripción. Sobre Clint Eastwood, que no aparece en la película, fue porque estaba temeroso de quedar encasillado tras haber hecho 3 westerns seguidos con Sergio Leone, por lo que declinó la oportunidad de aparecer en la película. Esto le sentó muy mal a Sergio Leone y provocó una ruptura en la relación entre Eastwood y él, que no se resolvió hasta 1988, cuando Eastwood estaba en Roma promocionando Bird y recibió una llamada de su exdirector. Quedaron para cenar. Unos meses después, Leone murió de un ataque al corazón, pero al menos había hecho las paces con su actor fetiche, como es Clint Eastwood. La historia fue urdida ni más ni menos que entre Sergio Leone, Darío Argento y Bernardo Bertolucci, durante las sesiones en la Casa de Leone, donde proyectaban clásicos del western como The Searchers, Centauros del Desierto, El Caballo de Hierro, Los Comancheros o Solo ante el peligro. A diferencia de la trilogía del dólar, que se rodó íntegramente en España, Sergio Leone viajó a Estados Unidos para rodar algunas escenas en el icónico Monument Valley, uno de los lugares favoritos de John Ford, del cual hemos hablado en el vídeo anterior dedicado a directores icónicos del género, así que enlace como siempre en la descripción del vídeo. Y por tanto esta película se convirtió en el primer spaghetti western rodado en Estados Unidos. Así que en muy digna segunda posición como la mejor película de Sergio Leone está Hasta que llegó su hora, del año 1968. Y en el número 5, y por tanto coronada como la mejor película del oeste de Sergio Leone, pues como todos podíais prever, es El bueno, el feo y el malo, con una puntuación de nada más y nada menos que un 8,8 en el IMDb. El bueno, el feo y el malo, del año 1966, sigue a 3 personajes con motivos opuestos en su búsqueda de un tesoro de $200.000 en plena guerra civil estadounidense. El bueno, Clint Eastwood, es un cazador de recompensas astuto y moralmente ambiguo. El feo, Eli Wallach, es un bandido oportunista que forma una frágil alianza con el bueno. Y el malo, Lee Van Cleef, es un asesino despiadado que también busca el tesoro. A lo largo de la película, los 3 se traicionan y utilizan mutuamente, mientras que el caos de la guerra se convierte en un telón de fondo épico para su confrontación final. Según Eli Wallach, cuando llegó el momento de volar el puente, en una de las escenas cumbres del film, Sergio Leone pidió al capitán del ejército español, a cargo de que activara la mecha, como muestra de agradecimiento por la colaboración del ejército, que no solo aportó las infraestructuras, sino gran número de los extras. Accedieron a volar el puente cuando Leone dio la señal "Guay, vamos", por el walkie-talkie. Desafortunadamente, otro miembro del equipo habló en el mismo canal diciendo las palabras "bye bye", que significa "está bien, proceda", a un segundo miembro del equipo. El capitán escuchó esta señal, pensó que era para él y voló el puente. Lamentablemente no había cámaras funcionando en ese momento. Leone estaba tan molesto que despidió al técnico, que huyó rápidamente del set en su automóvil. El capitán estaba tan apenado por lo sucedido que propuso a Leone que el ejército reconstruiría el puente para volarlo nuevamente con una condición: que el técnico despedido fuera recontratado. Leone aceptó, el técnico fue perdonado, el puente fue reconstruido y la escena se filmó con éxito. Esta es quizás una de las anécdotas más conocidas de esta El bueno, el feo y el malo. También es cierto que el Eli Wallach, el feo, estuvo 3 veces a punto de morir durante el rodaje. La primera de ellas cuando le cortan las esposas en la vía del tren, que estuvo a punto de golpearse con uno de los escalones
cerca de donde le ataron, y estuvo a punto de golpearse en la cabeza con él. La segunda vez fue cuando Blondie, el personaje del bueno de Clint Eastwood, le dispara desde la horca. El disparo asustó al caballo, que salió corriendo a toda velocidad con Eli Wallach montado encima con las manos atadas a la espalda. El pobre se agarró como pudo con las rodillas al caballo y logró sobrevivir. Y la tercera vez casi se envenena en el set después de tomar una bebida que pensaba que era refresco y que era realmente ácido para las monedas de oro que formaban parte del tesoro. Así que el pobre Eli Wallach lo pasó malamente durante el rodaje. Además, cuando Eli Wallach llegó a Madrid, todos los hoteles estaban llenos, así que Clint Eastwood lo invitó a dormir en casa de un amigo y compartieron la misma cama. La esposa de Eli Wallach, Anne Jackson, le dijo que podía presumir de ser el único hombre que se había acostado con Clint Eastwood. Según Sergio Leone, precisamente con Clint Eastwood hubo bastantes problemas hasta que aceptó el papel, subió mucho su caché, pidió hasta un coche de lujo y temía que su personaje quedase eclipsado por el personaje de Eli Wallach, cosa que realmente ocurre y el personaje de Clint Eastwood es secundario. A ver, son 3 personajes y como le dijo al propio Leone, dice, en la primera era yo solo, en la segunda éramos 2 y ahora somos 3, dice, ya en la cuarta que va a aparecer toda la caballería. Por otro lado, esta película, pese a ser la última en ser rodada, se trata de una precuela de tanto por un puñado de dólares como de La muerte tenía un precio, ya que se desarrolla durante la Guerra Civil estadounidense, mientras que las otras 2 se desarrollan después. Hacia el final de esta película, el personaje de Clint Eastwood adquiere su característico poncho y el vestuario de Clint Eastwood, pues vemos que aquí adapta o coge cosas que tendrá en las películas anteriores. O sea, es un poco raro, pero es cierto que parece que ese es el orden cronológico de las películas. Y aunque ahora se la elogia como un clásico, cuando se estrenó por primera vez en los Estados Unidos, la película recibió críticas entre neutras y negativas de los críticos de cine, que sobre todo se metieron con la violencia, la exagerada exageración, literalmente, y los malos personajes. Roger Ebert señaló que en su crítica original le había dado a la película una calificación más baja simplemente porque era un spaghetti western y no lo consideraba ni western ni película. Luego ya es verdad que Ebert es de los pocos críticos que luego ha modificado su opinión sobre algunas películas y luego revaluó la película de forma bastante más positiva. En cambio, otros críticos, como los del New York Times, se metieron bastante con ellas. El de Los Angeles Times, Charles Chamberlain, también llegó a denominarla el malo, el aburrido y el interminable. Pero a pesar de la recepción, la verdad es que la película fue pronto revaluada y se considera una de las películas más influyentes y mejores de todos los tiempos. Y en el IMDb, como digo, tiene un 8,8, es el western con mejor puntuación de todos los valorados en esta página. Como última nota anecdótica, recordar que el cementerio donde se produce el tiroteo final, el cementerio de Sad Hill, fue construido por el ejército español y con más de 5.000 tumbas, o sea, súper realista. Pero luego fue abandonado hasta que hace relativamente poco, en el 2015, un grupo de fans de todo el mundo se reunió para recuperar el cementerio y se rodó una película documental desenterrando Sad Hill, que es bastante recomendable. Así que nada, con esta terminamos el repaso a los 5 westerns de Sergio Leone. Como siempre, en este caso los hemos ordenado no cronológicamente, sino de peor a mejor, siguiendo el criterio del IMDb. Siendo la peor, Agásate Maldito, con un 7,6, nada menos, y la mejor, El bueno, el feo y el malo, con un 8,8. Así que 5 películas con las que no podéis equivocaros todos los amantes del western, que imagino que las habéis visto, pero si no las habéis visto ya tardáis. La mayoría están disponibles en plataforma, muchas de ellas están en Amazon, en la plataforma de Amazon, ¿no? En Amazon Plus o como se llame, y otras se encuentran también en Movistar en su sección de clásicos, por ejemplo, pero imagino que las podéis encontrar en muchas partes, aparte de en formato físico. Así que nada, hasta aquí nuestro repaso del cine de Sergio Leone, con sus anécdotas, sus chascarrillos, y esperemos que os haya gustado y que os gusten este tipo de vídeos en esta línea. Hacérnoslo saber en comentarios y ya pondremos en un día o dos una encuesta para que nos digáis de qué director queréis que hablemos en nuestro próximo vídeo en este mismo formato o similar. Así que nada, poned en comentarios si os gusta, si queréis que cambiemos algo, lo que sea, que ya sabéis que os escuchamos. Un saludo a todos los veteranos del canal y un gran abrazo a todos los nuevos suscriptores. Cada vez somos más. Muchas gracias y un saludo, cowboys y cowgirls.